La posibilidad de que los pilotos privados de avión podamos formar parte de algo como un sindicato, y en este caso el sindicato SEPLA, pues nos parece maravilloso. O sea que exhortaremos a todos nuestros pilotos a que se arrimen, a que se aproximen, a que conozcan cómo funciona el SEPLA. La respuesta es muy sencilla, me parece estupendo. Tan estupendo que es muy posible que todas estas cuestiones tuvieran un inicio en aquel primer convenio que tuvimos con el SEPLA, donde, si me permitís la expresión, el primo de Zumosol, que es en este caso el sindicato SEPLA, pues daba una cierta protección a un sector pues, más... además, bueno, pues no comercial, ¿no? Pero siempre está bien, porque lo que hemos pretendido desde la institución siempre es coordinar los esfuerzos con todo el mundo, porque como antes también os decía, es más limitados los recursos, no empleamos ni recursos, ni tiempo, ni esfuerzo en determinadas cosas que ya pueden estar funcionando correctamente. La cohesión entre sectores, el conocimiento, diría yo. Fíjate, ahora una de las cosas que más me preocupa es el poder incrementar el conocimiento de la aviación comercial con la aviación no comercial y viceversa. El mundo de control con el mundo de la aviación no comercial, teniendo en cuenta también la aviación comercial. Es decir, estamos todos utilizando un medio que es el espacio aéreo, donde todos tenemos derecho al uso, pero debemos de coordinarnos todos en la medida de estorbarnos los unos a los otros lo mejor. Y esto, desde nuestro sector y concretamente desde la directiva que tengo el honor de presidir, lo tenemos muy claro. Tenemos que haber vías de comunicación, tenemos que conocernos. Esto ya se ha hecho con SEPLA, con COPAC y con ENAIRE, con muchas entidades e instituciones aeronáuticas. Y está funcionando. Y lo único que tenemos que hacer es continuar y aumentarlo. Es realmente la cuna, porque lo que hizo fue aglutinar a todos los pioneros en una dirección para conseguir récord. Nuestro fundador fue Jesús Fernández Duro, que era lo que en la época se conocía como un sportman, de familia muy conocida del mundo de la minería y de los negocios asturianos. Era un hombre muy inquieto y muy deportista. En estos primeros comienzos, estamos hablando de 1905, en los meses previos hubo un origen común al Real Aeroclub de España, al Real Automóvil Club de España y el Real Aeroclub de España. Nacieron y se desarrollaron durante un tiempo de forma conjunta. Luego ya, tras la fundación de esta institución, pues ya se dedicó exclusivamente, por decirlo de alguna manera, al mundo de la aviación. Pero esto viene motivado porque Fernández Duro era un automovilista inquieto y batió varios récords con automóviles, como la carrera, el Raid Madrid-Moscú, con un Packard de 13 caballos, pues estuvo realmente a muy buena altura. Entonces, en 1905, como te decía, se constituye, junto con Pedro Vives, que fueron los dos alma mater de la fundación, General Pedro Vives y Jesús Fernández Duro, fundan el Real Aeroclub de España, y casi a los pocos meses de la fundación del Real Aeroclub de España, reúnen a todos los aeroclubs, a 7 concretamente, aeroclubs internacionales, y constituyen lo que hoy conocemos como la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional. Ese fue un poco el primer momento. Desde entonces hasta ahora, pues una larga e intensa vida en defensa y en promoción de la aviación. Como cuestión principal o primordial es un lobby para desarrollar, facilitar, promocionar, divulgar el mundo de la aeronáutica. En este caso, el mundo de la aeronáutica no comercial, de lo que siempre se ha conocido como aviación general. Entonces, el fomento de esta actividad
pues produce que se incrementen las horas de vuelo, se aumente el material, se modernice, se estandarice en las escuelas. Nosotros, nuestra primordial necesidad es que las escuelas de los aeroclubs, que son como las delegaciones del Real Aeroclub de España, funcionen de manera pues muy coordinada, y que los pilotos que salen de nuestras escuelas, digamos, engrosen esas filas de los aeroclubs, que es la urdimbre, es el tejido donde nosotros nos movemos y crecemos. Yo creo que no solo goza de muy buena salud, sino que queremos que siga gozando de todavía mejor salud. Hoy el mundo nos lleva a incurrir en demasiadas cosas y difíciles de abarcar todas. Nosotros, gracias a visionarios como Jesús Fernández Duro y como las directivas anteriores a la que tengo el honor de presidir, pues vieron que debíamos de ser autónomos, y gracias a la dotación patrimonial que el Estado hizo en su momento, tenemos los recursos necesarios para, digamos, cumplir holgadamente todos nuestros fines estatutarios. Es una larga lista que prácticamente alcanza a todo. Entonces hay que dedicarnos en estos momentos a la defensa del sector de la aviación no comercial, de la antes conocida aviación general. Es una aviación que representa aproximadamente el 80%, y esto lo dice la Autoridad Conjunta Europea, lo dice EASA, y ese 80% quiere decir que hay mucha gente de nuestro sector volando. Evidentemente, no, financieramente hablando, no es el que más aporta a los estados y a los países, porque evidentemente es el transporte de pasajeros, el transporte de mercancías y otro tipo de aviaciones, ¿no? Pero nosotros en movimiento es el 80%, que no es una cifra nada despreciable. Y lo que queremos es que al menos ese 80% se desarrolle de forma coordinada en toda Europa en las mismas condiciones, y por supuesto nosotros, como en España llevamos un considerable retraso. El camino va bien, se está trabajando en la buena línea, pero tal vez debiéramos imprimir por parte tanto de las autoridades españolas como del propio sector, bueno, pues alcanzar esa mayoría de edad que reclamamos. Yo creo que es un objetivo cumplido, pero que para consolidarlo necesita que tenga mucha más actividad de la que tiene, compararnos al resto de Europa, en una palabra. La aplicación de normas, evidentemente los costos económicos. Los costos económicos en España son mayores que en eso, cuando el poder adquisitivo de un ciudadano español es también sensiblemente inferior. Es decir, no es lo mismo pagar 3 euros el litro en España con un sueldo de español que pagar esos 3 euros litro en Alemania. Pero además, curiosamente, la gasolina y es por abrir una línea ya, el tema de combustibles es un tema muy importante, porque la repercusión de los costos de operación por hora de vuelo se lleva una importantísima cantidad. En España estamos pagándolo entre los 2,80, los 2,90, incluso pasando de los 3 euros en 2 o 3 sitios, ¿no? Y entonces esto es mucho dinero. En Europa están pagando desde el 1,90 al 2,4. O sea, 2,4, 2,5 en algún sitio, es decir, es sensiblemente inferior. Y el poder adquisitivo de un ciudadano holandés, belga, francés o alemán no es evidentemente el poder adquisitivo de nuestro país. La vida del RACE es muy larga, pero hemos llegado a que sea tan larga gracias a los planteamientos adecuados, yo creo que en casi todos los momentos. Lo que pasa es que las crisis, como la última que hemos tenido, pues hace evidentemente una mella enorme en nuestro sector. Es un sector que prácticamente el movimiento es por afición,
la actividad está iniciada por afición, entonces normalmente, digamos, las cosas importantes se llevan el esfuerzo económico más grande y más en los momentos de crisis. Yo creo que a día de hoy la crisis, en lo que vemos en nuestro sector, está remitiendo. Y bueno, lo que pedimos es que aprovechemos todas las partes este inicio de bonanza para que nuestro sector alcance los estándares oportunos. Nosotros hace ya muchos años optamos por ser autosuficientes económicamente. Nosotros no recibimos ninguna subvención del Estado desde hace ya muchos años. Hubo una época en la que la Administración vio necesario apoyar nuestra actividad y desarrollo con dotación económica directa y con una indirecta. En origen, creo recordar que era 1940 o 1940 posiblemente, el Estado dotó de un patrimonio a esta casa que, debidamente gestionado como lo está ahora, pues bueno, da unos frutos económicos que permiten ser autosuficientes. Esos frutos se destinan principalmente a los salarios de 3 trabajadores que tenemos, al mantenimiento de la instalación y a la divulgación, promoción y eventos que hacemos para divulgar y promover, y en fin, los vectores marcados en nuestros estatutos, la conservación del patrimonio histórico, en fin, un largo etcétera, y que se puede ir cumpliendo gracias a la tranquilidad de la gestión económica que se hace. 12, 15, 18.000 socios, que son los que están cubiertos como personas físicas, aunque hay que aclarar que el Real Aero Club de España es una asociación de asociaciones. En su día fue creado por Real Decreto y tenía una personalidad jurídica muy específica y muy curiosa. En 1976 se adapta a la normativa constitucional y pasa a ser una asociación de asociaciones. Los socios del Real Aero Club de España son los aeroclubs españoles, aeroclubs y asociaciones en el ámbito principalmente de la aviación general, y hay también de paracaidismo, de vuelo libre, etc. Entonces, estos socios a su vez tienen personas físicas asociadas a sus clubs. Entonces, la masa, digamos, de socios, de personas físicas, pues puede estar en esas cifras. En aviones podemos estar hablando de unos 300 aviones entre aeroclubs con escuela y sin escuela, y luego, además, bajo ese paraguas también hay que tener en cuenta una cifra que no sabemos, no la podemos fijar porque es más, cambia más a menudo, que es aquellos pilotos de los clubs que tienen sus propias aeronaves, que también, digamos, sumaría a ese sector. En España, para que nos hagamos una idea, estamos en el entorno de las 3.000 unidades de todo tipo de aeronaves, ultraligeras, construcción, históricas y de aviación general, ¿no? Hay cifras ya importantes, pero si las comparamos con el resto de Europa, estamos muy lejos, estamos pero lejísimos de los estándares europeos. Siempre hemos pensado que el retraso que tenemos, pues, es un conjunto de circunstancias, evidentemente no se debe a una sola causa. Nosotros apenas en el 39 estábamos saliendo de una guerra civil, una guerra tristísima, y por tanto un impasse muy diferente al resto de Europa, que había tenido una guerra mundial y que, bueno, pues había movido mucha aeronáutica y había habido, pues, mucha actividad a todos los niveles. Entonces, pasado este tiempo, las economías absolutamente dañadas por unas guerras o por otras, pues no permitieron digamos, crecimiento adecuado en nuestro sector. En España, tal vez tuvimos siempre una losa, que era la de elitismo, ¿no? Y que solo tenía, bueno, pues 4 personas y tal.
Esto es algo que en el momento en que se conoce lo que hay fuera, en el resto de Europa, se ve que no es así. Evidentemente, quien tiene mucho dinero puede comprarse muchas cosas, también un avión, pero para eso está creado algo absolutamente social y que es uno de los mejores inventos que puede ser, que son las asociaciones, los aeroclubs en este caso, que compran aeronaves para el disfrute de sus asociados, para la formación y la obtención de licencias de esos asociados, y que baste que cualquier ciudadano español en cualquier punto del territorio nacional desee acercarse, o sea, desee conocer el mundo de la aeronáutica no comercial, no tiene más que arrimarse a su club. En el momento, en su ciudad, seguro hay un aeroclub o una asociación que vuela, que se acerque allí y allí tendrá esos primeros pasos en este mundo que sin duda es apasionante. Tristemente, en este mundo de consumo, pues no hay nada barato, todo lo tenemos que comprar, pero hay que desmitificar. En el mundo de la aeronáutica se puede gastar incluso menos que en el mundo de la automoción. Quiero decir que depende del dinero que tengas, obtienes un modelo u otro. Es decir, no todo el mundo tiene un Porsche o un Ferrari. Hay mucha gente que nos movemos con vehículos familiares, con monovolúmenes, con coches pequeñitos urbanos. Pues es que esto lo hay también en la aeronáutica. Lo hay desde el más sencillo ultraligero de tubo y tela, que tiene un motorcito de motosierra y cosas por el estilo, de 2 tiempos y tal, y que permite volar, pasando previamente incluso por los que no tienen motor, es decir, parapentes, alas delta, el vuelo de planeador. Y ya en el mundo del motor, pues eso, desde el ultraligero motorizado más pequeñito hasta el último modelo de avión recién salido de la línea de producción con un diseño maravilloso y tal, pues esto abarca, pues por cifrarlo económicamente, pues desde los 20.000 euros en adelante, incluso menos, porque hay que pensar que ese vehículo que os comentaba, el ultraligero de tubo y tela, pues seguramente se encuentren por mucho menos dinero. Y por supuesto, parapentes, alas delta, esto ha divulgado enormemente toda la actividad. Pero volviendo un poco a nuestra parte más de mayor actividad, que es la de la aviación motorizada, la no comercial motorizada, por 25 y por menos incluso se pueden conseguir aviones que pueden hacerte volar sin ningún tipo de problemas, porque además la aeronáutica a todos sus niveles, tanto en la comercial como en la no comercial, si hay algo que lo caracteriza es la seguridad. Entonces está perfectamente tutelado por la Administración a través de la Agencia de Seguridad Aérea el cómo, el cuándo y el dónde deben de ser mantenidos, cómo deben de ser operados, etcétera, etcétera. Con lo cual no es una cuestión de que lo barato es inseguro y lo caro es muy seguro. Es exactamente igual de seguro lo uno que el otro. La verdad es que son muchos porque los fines estatutarios son muy extensos. Podríamos empezar hablando, por ejemplo, de las conversaciones, de los acuerdos, de los convenios firmados con entidades como el SEPLA, que lo tenemos firmado, con el COPAC, con montones con compañías aéreas, con muchas entidades, tanto de un ámbito comercial como de un ámbito no comercial. Porque yo creo que la unión hace la fuerza y que todos tenemos una parte en nuestro sector, que es el aeronáutico, donde podemos desarrollar perfectamente nuestra actividad. No descarta lo uno o lo otro. Luego seguiríamos con la divulgación. La divulgación, siempre hemos organizado festivales, ahora últimamente nos hemos casi que especializado en una actividad que son los fly party y los fly in, que son absolutamente novedosos en España y que están implantados en el resto de Europa desde hace mucho tiempo. Estas actividades se hace al menos una anual porque permite el acceso del ciudadano a toda la extensión, o sea, a todo el abanico de posibilidades de la aviación, el ultraligero, el construcción amateur, el histórico, los veleros, en fin, los globos, los acrobáticos, y permite que el ciudadano, sea donde sea la actividad, este año llevamos una
al aeropuerto de Burgos, que es un fly party, principalmente para históricos, pero va a poder ir absolutamente todo el mundo que quiera en avión, evidentemente, ¿no? Entonces esto permite que toda la región pues, se acerque a conocer de primera mano nuestras actividades y convencer al ciudadano que tiene sus dudas en volar o no volar, en saber si es costoso o no es costoso, demostrar que todo, en función del tiempo en el que se invierte un costo, es perfectamente factible. Muy poquitas. Se suelen pedir tradicionalmente patrocinios, o sea, la manera de reforzar los presupuestos de actividades como los fly party antes eran las vueltas aéreas. Durante muchos años la embajada aeronáutica del Real Aeroclub de España eran las vueltas aéreas. Ahora, bueno, yo creo que la sociedad, y es una cosa muy discutida dentro de nuestro sector, y al final hemos visto que es más para este momento el formato del fly party o del fly in, y es aquel que con cualquier medio se puede desplazar para dar un, digamos, pequeño espectáculo ante aquellos que quieren acercarse y conocernos. Entonces comprueban que no es tan caro, que es muy fácil y que lo único que hay que hacer es tomar la decisión de iniciarse. Hace ya unos años el Real Aeroclub de España tenía una escuela de pilotos privados. Era una escuela itinerante que se desplazaba por aquellos clubes, aquellas regiones que no tenían un aeroclub con escuela. Ahora mismo todo esto a nivel legislativo y demás y administrativo tiene otros conceptos, o sea, otro formato, y se cambió por un formato, digamos, más de cara a la seguridad pura y dura. Lo que el Real Aeroclub ha hecho en estos años es, dentro de su seno, crear la Escuela Avanzada en Pilotos, la EAP, que dotada con 3 aviones acrobáticos, un velero acrobático ilimitado, un monomotor básico y un monomotor avanzado, imparten, bajo la experta dirección de nuestro campeón del mundo Ramón Alonso y un grupo de magníficos instructores venidos del mundo de la competición y del mundo de la vida profesional, la aeronáutica profesional, imparten cursos de seguridad y maniobras de recuperación de posiciones anormales. Lo que ahora en el mundo de la aviación comercial, el APSET, este famoso, que está incluso implementándose en todas las líneas aéreas. Es decir, poner el avión en una determinada posición, en una determinada circunstancia, para que las sensaciones no engañen y creer mejor los instrumentos y poder sacar por el camino más corto y más rápido de esa posición a la aeronave que tenemos. Esto da mucha tranquilidad en nuestro sector, que es un sector, digamos, un poquito más, bueno, pues por el tipo de aeronave, por las alturas a las que se vuelan, por el espacio aéreo que se usa, la proximidad al suelo, etcétera, etcétera, está sometido a muy limitado por las condiciones meteorológicas. Y si alguien, por un error de cálculo, por una circunstancia no deseada, por lo que sea, puede incurrir en que su avión entre en unas condiciones de falta de visibilidad, por ejemplo, la salida de esa situación puede llevarle a un fatal accidente. Con estos cursos lo que se pretende es que esa circunstancia no se dé y que pase lo que pase, por una turbulencia, por la circunstancia, insisto, meteorológica que sea, que se ponga el avión en una circunstancia descontrolada, el piloto, la tripulación, tenga el control y el conocimiento para sacarla de esa posición en el tiempo más corto posible y más rápido posible. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos, pues está haciendo un trabajo muy intenso y muy duro desde hace años. Todos los años, desde hace ya varios, estamos trabajando con la Escuela Profesional de Azventia para que todos los pilotos que salen de Azventia tengan su curso de maniobras de seguridad y emergencia. Y con la Universidad Politécnica de Madrid y el Máster de Estudios de Ensayos en Vuelos, las personas que incluso vienen a participar con nosotros en estos máster vienen de Sudamérica, de Centroamérica, de países de África y orientales, con lo cual estamos pues, muy orgullosos del
formato que le hemos dado a la seguridad. Sí, esta es otra de las misiones que tenemos dentro del Real Ejército de España. Estamos casi que permanentemente reunidos con la Administración, con EASA, con ENAIRE, con AENA, con la Dirección General de Aviación Civil, para mejorar. Primero, la Administración debe de cumplir con el precepto de información al usuario, y como parte de los usuarios formamos parte de esas mesas de trabajo, que además fueron largamente peleadas, porque hubo una época que hubo un poco de ausencia de esta circunstancia. Afortunadamente contamos con una serie de personas que vieron la parte buena de todos esos equipos de trabajo, y estamos, diría que más que a velocidad de crucero, estamos acelerando en todas las maniobras, porque toda la legislación que sale, todos los trámites que se observan en la legislación, nos hagan, en ocasiones nos hacen caso, en otras no. Evidentemente no siempre estamos al 100% de razón, ¿no? Y hay otras que a lo mejor no son viables. Pero, por ejemplo, por citar un ejemplo, hemos propuesto no hace mucho determinados cambios en espacio aéreo para nuestro sector, para el visual, para los vuelos visuales, los VFR. En toda Europa está implementado el sistema de información de vuelo como no como información que te facilitan el ACC, desde ACC o desde ATC, sino directamente una frecuencia para que todos los vuelos visuales, según van cambiando de región, pueden ir contactando y facilitan y coordinan los vuelos, de modo que los vuelos son siempre directos, son siempre a la altura, prácticamente casi siempre a la altura solicitada, y con todos los beneficios que tiene el ir visualizado mediante el transponder modo Charlie o modo Sierra por el resto. Volar a Europa es volar de esa manera. Es algo impensable hacerlo de otra manera, porque la coordinación entre la aviación comercial y la aviación no comercial es perfecta, prácticamente es un puzzle encajado a la perfección, y nosotros tal vez estamos pues con una enorme losa que nos lleva muy cerquita del suelo, y es una manera de volar poco segura. Nosotros lo que queremos es poder volar en todos los tipos de aeronaves con más altitud, porque altura significa seguridad, y con la tranquilidad de que todo el mundo sabe dónde estamos, que nosotros sabemos dónde estamos y dónde queremos ir, y eso nos lo facilita. Entonces, lo que queremos es lo que hay en el resto de Europa, espacio aéreo para nuestro sector, con mayores alturas y con mayores facilidades. Y luego, en el tema de certificaciones y demás, y habilitaciones, licencias y demás, pues también estamos muy interesados en que se acelere todas esas maniobras, y que podamos tener, por ejemplo, para los temas de mantenimiento de los diferentes sectores dentro de la aviación no comercial, podamos tener lo que tienen fuera, que evidentemente es un nicho de negocio para el Estado, y lo que queremos es que aquí también lo sea. Otro de los objetivos es la promoción, el apoyo de la conservación del patrimonio histórico aeronáutico de este país, incluso a nivel internacional también. Como anécdota cuento que en Pau, la ciudad del sur en el Béarn francés, fue sede de la primera escuela de pilotos europea, y que los instructores eran nada más y nada menos que los hermanos Wright, Oscar y Wilbur Wright. Entonces, en los aledaños, en lo que luego fue parte de la base militar paracaidista de la Armée de l'Air y de la Armée de Terre francesa, había un pabellón de madera precioso, que era la primera oficina y hangar donde guardaban los primeros aviones, ¿no? Y en un momento determinado decidió alguien que se tenía que retirar. Bueno, pues el Real Ejército de España tomó cartas en el asunto y mandó una carta muy seria a las autoridades francesas para que un patrimonio de todo el mundo, de la humanidad diría yo, iba a ser demolido, y que lo que había que hacer era conservarlo. Pues bueno, pues parece que funcionó la cosa. Eso lo hemos hecho también en España, defendiendo instalaciones
intentando aumentar las instalaciones aeronáuticas existentes, manteniendo la historia viva de la aeronáutica española, que ha sido extensísima, intensísima y maravillosa, porque bueno, desde el autogiro, ahora estamos precisamente trabajando con el tema de los aniversarios del autogiro de la Cierva. Juan de la Cierva fue un visionario y el invento del autogiro, pues ahí está, y tal vez no lo suficientemente querido en casa. Bueno, pues también lo apoyamos mucho, las actividades de los RAID internacionales, hemos dado apoyo y cobertura a Michel Gordillo. Hacemos prácticamente un poquito de todo y pretendemos hacerlo bien. Del resto de los ciudadanos, de los asociados y de los no asociados, pues depende el que nos digan si vamos por el buen camino o no. Pero yo creo que me aventuro a decir que estamos en el camino de alcanzar estándares en nuestro sector deseables y equiparables a cualquier país comunitario, y que además, si queremos que este país crezca como y llegue donde tiene que llegar al grupo de cabeza, sin duda nuestro sector tiene mucho que aportar al Producto Interior Bruto y a la actividad económica de España. Básicamente a través de asociaciones como esta. Antes os contaba que la FAI fue fundada con otros 7 aeroclubs internacionales, NACS, National Air Clubs, en 1905. El RACE se formó en marzo, me parece, se fundó en marzo, y me parece que en septiembre se estaba constituyendo la FAI, para regular además todos aquellos récords obtenidos por aquellos pioneros. Bueno, pues desde ese momento hasta ahora la cohesión, la colaboración, el contacto es enorme. Te puedo contar que nosotros ahora estamos trabajando en lo que creemos más necesario dentro de nuestro sector, que es el plan estratégico para la aviación no comercial. El plan estratégico tiene que dar vida a nuestro sector con las posibilidades que cualquier otro país de cabeza en el mundo puede y desea tener o tiene. Entonces nosotros lo que queremos es explicar qué es lo que hay fuera, para lo cual pedimos ayuda y colaboración y concurso a instituciones públicas y privadas, aeroclubs, asociaciones, federaciones y autoridades nacionales del ámbito europeo en este caso, para configurar un plan estratégico que ya ha sido presentado a la Administración, al Director General de Aviación Civil, al Director General de ENAIRE y al propio Ministro, que en breve le tengo solicitada una entrevista para que nos reciba a la directiva del Real Aer Club de España para explicar que todas estas iniciativas son necesarias. Ya hace 2 años hubo una iniciativa, parte de todo este desarrollo, que ahora se va a culminar con el plan estratégico, y estuvimos en contacto con el Senado, con los portavoces del Partido Popular en el Senado en ese momento, que nos abrieron el Senado, aparte de enseñarnos, nos facilitaron los caminos administrativos y legislativos necesarios para que la ministra en ese momento contestara una serie de preguntas parlamentarias, que lo hizo al final el secretario de Estado, para mejorar las condiciones de actividad y operacional de nuestro sector. Y en esa línea pues mantenemos contactos absolutamente con todo el mundo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de las diferentes, porque por ejemplo con consejerías de las autonomías en España también estamos manteniendo contactos, por ejemplo en el tema de pistas forestales posibles y susceptibles de ser utilizadas por nuestro sector, para mejorar la comunicación de determinadas zonas, dar apoyo. Hay incluso misiones que se hicieron en el pasado y que ahora ya tienen una cobertura aérea absolutamente formidable, que es el tema de contraincendios, la vigilancia contra incendios. O sea que hemos tratado de llegar a todos los sitios, pero somos una entidad semipública, semiprivada, y por tanto, bueno, pues con unas limitaciones importantes, pero que aún así tratamos de llegar a todo.